los participantes. Vamos a empezar por hacer revisiones generales de cosas que aparentemente son sencillas, pero he visto que en las tareas a veces tienen alguna dificultad. Porque usualmente se ha aprendido, ¿no es cierto?, que el ritmo sinusal es aquel en que en el registro existe una onda P que precede al complejo QRS, que el intervalo PR debe estar normal entre 120 y 200 milisegundos, que entonces hemos aprendido aquí que más bien el ritmo se da porque el eje de la P en D1, D2 y D3 está en el cuadrante entre 0 y 90 grados. Esa es una diferencia. También para recordar, ¿no es cierto? A veces uno se asusta de ver arritmia, pero siempre hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que la arritmia sinusal puede ser respiratoria, es decir, que cambia con la inspiración y la expiración. Y si esto es cíclico, esto podemos ver en un trazo de 2 largo y pues es completamente normal. Luego, también los problemas que ha habido con la interpretación del eje, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si tenemos la aplicación del MyEKG, pues es más rápido, pero a veces estamos resucitando o reanimando a un paciente y pues tenemos que estar las manos ocupadas y ahí nos vemos forzados a ver el monitor, y en el monitor vemos si es positivo en D1, positivo en D2 o positivo e incluso isodifásico en D3 el eje, ¿no es cierto? Normalmente ustedes recuerden que está a 60 grados y como cada deflexión vale 30, entonces de 60 se ha movido a 30, pero sigue siendo positivo, recuerden es normal, entre menos 30 y más 90 grados. Luego, la desviación del eje a la derecha, entonces siempre que los cambios ocurren por D1, los cambios significan que de positivo se ha hecho isodifásico, ¿cierto? Entonces se mantiene positivo en D2, positivo en D3 y vemos que en D1 es que se está haciendo positivo negativo. Entonces, ¿qué implica? Si los cambios en D1, el eje se ha movido hacia la derecha. ¿Cuánto se mueve? 30 puntos, ¿no es cierto?, de 60-90, de 90 un poco más adelante. Y luego la desviación del eje a la izquierda, entonces ocurre cuando los cambios, es decir, lo negativo aparece por D3, entonces de 1 positivo, de 2 negativo y de 3 negativo. Entonces, claro, de 60 menos 30 y menos 30 llegamos a 0 con D2 y menos 30 y otros menos 30 llegamos a menos 60 en este caso. Entonces, esto nos ayuda solo viendo, pues saber en dónde está el eje. Y aquí, cómo se va moviendo el eje, ¿no es cierto? De 60, que estaríamos aquí, positivo, positivo, vemos que se ha hecho isodifásico. Entonces, isodifásico, positivo y negativo. Entonces, de 60 se mueve 30 más hacia 90, ¿cierto? Y este es el gráfico de 90. Y luego sigue, ¿no es cierto?, va moviéndose. Este día teníamos isodifásico, acá tenemos otro isodifásico, 30 más 120 y otro más negativo hasta 150. Entonces, así se nos mueve el eje, ¿cierto? Y luego, claro, positivo, positivo y más bien isodifásico, de 60 ha bajado 30 hacia 30 y positivo, positivo, negativo queda entre 0 y menos 15, ¿no es cierto? Esto de acuerdo a solo visión, sin medición ni cálculo. Luego para la izquierda seguimos, ¿no es cierto? Si hemos hecho positivo, positivo y prácticamente negativo está en 0. Sigue avanzando hacia la izquierda, positivo, acá isodifásico y este negativo, entonces quedamos a 15, luego a 30 y así sucesivamente, positivo más negativo que positivo y más negativo que positivo, se mueve 30 más,
a 45. Y cuando vemos la imagen, ¿no es cierto? Isodifásico, 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 no sabemos dónde está. Entonces el eje llamamos indeterminado. O si es igualmente, si es negativo, 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 también el eje es indeterminado. También para recordar los bloqueos de rama, ¿no es cierto? Entonces, normalmente recuerden del nodo sinusal, las vías preferenciales, hasta el nodo AB, y del nodo AB, el haz de His con su rama derecha y su rama izquierda. Entonces, ¿qué pasa cuando hay patología y se bloquea la rama derecha? Entonces, la conducción se hace por la izquierda. Y aquí, normalmente, el primer vector de despolarización, que es del tabique, va como normal, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha. El segundo vector de la pared lateral y el tercer vector de la pared posterior, esto como normal. ¿Y qué se grafica en B1, ancho y positivo en B1 y ancho y negativo en B6? Entonces esto traduce, ¿no?, el bloqueo de rama derecha. Y luego, para el bloqueo de la rama izquierda, es decir, con la patología usualmente vascular, ¿no es cierto?, que ocasiona que se dañe la rama, entonces el impulso eléctrico viaja por la rama derecha y aquí la diferencia. El primer vector, que es del tabique, va de derecha a izquierda. El segundo vector es de la pared posterior y el tercer vector es de la pared lateral. Ahí las diferencias, entonces, y como se enlentece el tránsito del estímulo eléctrico, por eso se hacen anchos los complejos. Entonces, ancho y negativo en B1 y ancho y positivo en B6, bloqueo de rama izquierda. Seguimos ahora con los bloqueos fasciculares o bloqueos de división. Entonces, recuerden, ¿no es cierto?, que del haz de His, la rama izquierda tiene un fascículo antero superior y un póstero inferior. Entonces, ¿cómo vemos el bloqueo del fascículo antero superior? Es en las derivaciones por el eje desviado, ¿no es cierto? En D1, en D2, en D3. ¿Cómo es? En positivo, negativo, negativo. Entonces el eje se ha movido más allá de menos 30. Y eso es un bloqueo de la división anterior de la rama izquierda del haz de His. Y es producto usualmente, ya hemos dicho, de patología del lado izquierdo del corazón. Luego vamos al lado derecho, digamos, a la división posterior de la rama izquierda del haz de His. Cuando aquí existe la patología, entonces el eje se desvía hacia la derecha. Hemos dicho, ¿no es cierto?, vamos positivo en D3, isodifásico en D2 y más negativo que positivo en D1. Entonces el eje está más allá de 120. Entonces esto nos causa como reflejo de una patología del lado derecho del corazón, ¿no? Entonces apenas vemos en dónde está el eje, sabemos si hay patología del lado izquierdo, por ejemplo, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, o del lado derecho, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que cause un coro pulmonar. Y luego vamos a mezclas que pueden haber, ¿no es cierto? Estos bloqueos que se llaman bifasciculares. Entonces puede haber un bloqueo de la división posterior del rama izquierda de las de His asociado a un bloqueo de la rama derecha. Entonces, ¿qué vemos? Para el bloqueo de la división posterior, el eje desviado hacia la derecha por D1, ¿cierto? Y para el bloqueo de rama derecha, como hemos dicho, ancho y positivo en B1 y ancho y negativo en B6. Claro, en el trazo se verá, ¿no es cierto? Eje negativo por D1,
desviación a la derecha, el bloqueo de la rama posterior, de la división posterior o fascículo posterior de la rama izquierda de las de His, y en B1 ancho y positivo, y en B6 ancho negativo con bloqueo de rama derecha. Vamos luego a ver ahora ya con datos clínicos y luego interpretación del electrocardiograma. Es una mujer de 39 años que se encuentra en las 34 semanas de su gestación y entra por un parto en curso, se le coloca un catéter epidural y luego del pinchazo refiere mareo, la presión algo baja y bradicárdica. Entonces, se le pone efedrina intravenosa y inmediatamente refiere palpitaciones y una opresión a la base del cuello, por lo que se le realiza el electrocardiograma. Entonces, aquí, pues como siempre, vamos a seguir con la rutina, ¿no es cierto?, estandarización, que se ve aquí adecuada, con ondas negativas en ABR, y luego nos vamos a ver ritmo, onda P positiva, entonces sinusal, frecuencia, vamos a un complejo grande, 300, 150, entre 100 y 150, recuerden, cada cuadradito vale 10, entonces estaría por 140 latidos por minuto, entonces ya tenemos un diagnóstico de taquicardia sinusal. Luego el eje, vemos que es positivo, isodifásico y negativo, entonces el eje está desviado a la izquierda, podría estar más allá de menos 0, ¿no es cierto? Entonces, si queremos exactitud, nos vamos a MyEKG. Luego vamos a la onda P, que ya sabíamos que era positiva, vamos a ver en B1 también positiva, el PR desde el inicio de la onda P hacia el inicio del complejo QRS, tenemos 1, 2, 3 y 4, entonces 3 prácticamente no llega a ser 4, es 120 milisegundos en el límite inferior. Y claro, siempre que hay taquicardia, se denominan las taquicardias de complejo estrecho o de complejo ancho, por sus implicaciones. Entonces, el complejo QRS está normal y se dice entre comillas estrecho, ¿no? Entonces, taquicardia sinusal de complejo estrecho sería otro criterio que tenemos. Luego nos vamos a ver la transición de B1, B2, B3, entonces está normal en B3, ¿no es cierto? Luego vamos a ver infra o supradesniveles y vemos que aquí hay un infradesnivel en D1, en D2 y en ABL. También hay infradesnivel. Nos vamos acá a las precordiales, infradesnivel B1, B2, B3, B4, B5 y B6 completo, ¿no es cierto? Y los cambios también buscamos en la onda T. Aquí plana la onda T. Y vamos a ver negativa, claro, en B1 puede ser, pero en B2, en B3, negativas. Luego vemos el QT, entonces medimos desde el inicio de un complejo hasta el final de la T5, 6, 7, 8 casi, entonces 8 por 4, 320, multiplicado por la frecuencia cardíaca de 140, entonces vamos a la calculadora y nos resulta 488, entonces un QT prolongado. Entonces, claro, con esta paciente que dice palpitaciones y opresión en la base del cuello, pensamos que se está infartando, ¿no? Pero veamos, entonces sí, hemos dicho el descenso del ST en T1, D2 a BL y de B1 hasta B6. Entonces, esto cuando es isquemia, entonces es una oclusión del tronco coronario izquierdo, ¿no es cierto? Pero también se produce
cuando hay aumento de la demanda de oxígeno. Y esto puede ser ocasionado por taquicardia, como es este caso, o disminución de aporte. Aquí hay que corregir, esto no es mayor, sino menor aporte de oxígeno, es una anemia, por ejemplo, una anemia severa. También pueden verse estos cambios. Entonces, claro, recuerden que la paciente hizo inicialmente una hipotensión y bradicardia, se le puso una epinefrina y lógicamente pasó a taquicardia y con estos cambios de isquemia. Entonces, son cambios de isquemia, no sé, pero es aumento por aumento de la demanda de oxígeno producto de la taquicardia. Para una paciente joven, pues usualmente no tiene coronarias afectadas, pasa la taquicardia y se normaliza el electro. Luego vemos este caso, es un varón de 34 años, deportista, con 4 días de dolor torácico opresivo, continuo, irradiado a la espalda y que aumenta con la inspiración profunda. No ha tenido fiebre y hay el antecedente de una infección de vías respiratorias alta 2 meses antes. El examen físico es normal y una leucocitosis leve en los exámenes y presenta este electrocardiograma. Entonces, buscamos la estandarización, está aquí, y ondas negativas en ABR, entonces estandarización adecuada. El ritmo, entonces aquí buscamos onda P, si tenemos onda P, y en positiva aquí parecería que hay o plana positiva y en D3 positiva. En todo caso, estaríamos en sinusal. El eje estaría positivo, positivo, isodifásico, entonces estaríamos en 30 grados. La frecuencia desde un cuadrado grande hasta el otro, 300, 150, 100. Entonces, taquicardia sinusal. Luego vamos a ver la morfología de la onda P, podría ser negativa o bimodal en B1, la vemos aquí. Luego nos vamos al complejo y vemos R, hay una transición en B3 que estaría normal. Luego vamos a buscar supra o infra desniveles y aquí nos parecería sí que hay un supra desnivel más de aquí en D2 luego también podría ser, bueno, no más es una onda P, no vemos, está igual, y luego buscamos supra o infradesniveles y aquí observamos esta imagen, ¿no es cierto? Esta es la línea isoeléctrica y hay una elevación del ST pero con una forma rara, ¿no es cierto? Aquí más claramente en B4, entonces la elevación del ST cóncavo hacia arriba. Ahí tienen el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ya una idea de lo que le pasa al paciente. Vamos a medir el QT desde el inicio del complejo, 5, 6, 7, 8 por 4, 320 por 100 latidos por minuto. El QTC de 413 dentro de lo normal. Entonces tenemos cambios también en la onda T, bien plana, ¿no? La onda T, aquí. Entonces son trastornos de repolarización. Entonces, ¿qué nos da el diagnóstico? Esta elevación cóncava, ¿no? Más visible aquí en B4, pero de B3, algo menos pronunciada hasta B6. Entonces, el diagnóstico es de una pericarditis aguda en la primera fase. Entonces, ¿qué nos orientó? Pues la clínica del paciente con un dolor tipo pleurítico que aumenta durante la inspiración.
Luego vamos a otro caso, es un varón de 62 años, ex fumador, que sufre un síncope mientras caminaba, es decir, un esfuerzo leve. Y se recupera espontáneamente en 2 a 3 minutos y refiere estar mareado. Una presión sistólica elevada, bradicárdico, se realiza una glicemia por si acaso haya sido un evento metabólico y se realiza un electrocardiograma. Entonces aquí pues nos llama la atención que vamos a ver, bueno, estandarización, si tenemos ondas negativas en ABR y luego decimos ritmo y nos llama la atención unas ondas raras, entonces nos vamos a ver el trazo de ritmo. Y aquí encontramos, ¿no es cierto?, un complejo QRS, aquí hay una T, está una P, hay una P, hay un complejo, entonces nos da la idea, vamos a ver la frecuencia ventricular, sería 300, 150, 100, 75, 60, 50, un 47 más o menos. Y luego entonces vemos que secuencialmente las ondas P laten, tienen su ritmo. Entonces las ondas P también daríamos 300, 150, 100, 75 y un poco menos 70. Entonces las aurículas están latiendo a 70 por minuto y los ventrículos están latiendo a 47 por minuto. Entonces esto es un bloqueo aurículo ventricular completo, ¿cierto? Las aurículas laten a su ritmo y los ventrículos laten a su ritmo. Entonces, claro, ahí ya no podemos ver otras ondas, lo que sí nos llama la atención son unas QS profundas, ¿no es cierto? Aquí no hay progresión del aire, que es también otro de los signos de isquemia, pero en realidad esto pues ya no nos sirve porque este es un ritmo de los ventrículos, ¿no es cierto? Un ritmo ventricular y un ritmo auricular por otro lado. Entonces, el análisis es un ritmo auricular, un ritmo ventricular aislado. Las ondas P varían de localización con cada QRS, ¿no es cierto? Aquí aparece una P, aquí la P después del QRS, antes del QRS, en la mitad, y aquí podría estar incluso incluida dentro del QRS o a veces sobre la T, como en este caso. Entonces, un bloqueo AB completo. En este caso, este paciente necesita un marcapaso definitivo. Otro caso, varón de 66 años, que refiere mareo tras esfuerzo de 1 hora de evolución, es hipertenso, toma losartán de 50 miligramos, tiene una dislipidemia, toma atorvastatina de 20 miligramos, llega con una presión controlada, pero taquicárdico, con saturación adecuada y se le nota ligera palidez y se realiza este electrocardiograma. Entonces también nos llama la atención ya en el ritmo, ¿no es cierto? No hay onda P, no hay onda P, entonces no podemos decir ritmo sinusal no valorable, ritmo pasamos a la frecuencia, entonces desde una línea gruesa, 300, 150, entonces entre 300 y 150 cada cuadradito vale 30 puntos, entonces un cuadradito 180 y otro cuadradito 210 sería entonces tenemos una frecuencia de 210. Solo podemos decir taquicardia. Taquicardia no vemos onda P, entonces todavía no la podemos definir. Y seguimos viendo a ver alguna otra. El eje positivo, positivo y negativo estaría para 0 grados, normal. Luego vemos, nos vamos a ver la morfología de las ondas, entonces nos llama la atención, ¿no es cierto? Estas T's muy grandes y las S profundas, ¿no? Aunque las R no son grandes acá. Pero estas imágenes, pues, no son nada normales. Entonces ahí
no siempre que vemos una taquicardia, vemos cómo es el complejo QRS, es angosto o es ancho, porque de ahí depende, ¿no es cierto? Las taquicardias de complejo angosto, entonces son la primera y la más frecuente, es la taquicardia supraventricular, entonces sospechamos en eso. Entonces en el análisis dice, sí, el ritmo le han dado 200 latidos por minuto con un eje normal y un QRS que le ven estrecho, ¿no es cierto? Dos cuadraditos, siendo claro de menor a 120 cuando hablamos de taquicardia, ¿no? Cuando hablamos de normal, decimos que el QRS puede tener entre 6 y 10. Entonces, pero al hablar de taquicardia, sí es solamente del ancho de dos cuadraditos, como está aquí, pues es una taquicardia de complejo estrecho. Y entonces vemos también, claro, anomalías de la onda T, que son negativas en D1, aparece también. Acá no lo vemos bien en ABL, casi no se registra. Y bueno, B5 no le definimos bien. Entonces, esta es una taquicardia supraventricular. Entonces, ¿cuál es el manejo de esta taquicardia rítmica de complejo estrecho y que está latiendo a 200? Pues inicialmente siempre pues vamos a hacer las maniobras vagales, ¿no es cierto? Que es valsalva, el hacerle pujar al paciente y el masaje del seno carotídeo con cuidado en mayores de 65 años, ¿no es cierto? Pero se le realiza y no tiene efecto, entonces se administra adenosina 6 miligramos intravenosa y se logra revertir la taquicardia. Entonces en este electrocardiograma pues ya está latiendo, digamos, siempre vemos ondas negativas en ABR, está bien, el ritmo, onda P positiva, positiva, entonces sinusal, el eje ya no cambia, positivo y negativo a 0 grados, y la frecuencia 300, 150, 100. Entonces, claro, la situación cambia mucho, ¿no es cierto? Y vean, entonces aquí como, en cambio, recuerdan la diferencia, queda solamente una onda T alta, y si ahí ya progresa la R y la transición se hace en B3. Entonces, estos son los cambios. Entonces, el paciente, recuerden, era hipertenso y tenía dislipidemia, entonces tiene todo el derecho de tener un síndrome coronario. Otro paciente con varón de 50 años, fumador, que viene con 2 horas de evolución de palpitaciones, mareo, debilidad y malestar torácico. Entonces se realiza un electrocardiograma y asimismo buscamos primero la R y no vemos, sino vemos como un artefacto y no encontramos la onda P. Los R's están irregulares, el espacio entre R y R pues no es de una arritmia respiratoria, sino son diferentes, ¿no es cierto?, entre una R y otra R. Entonces, esto ya nos hace pensar, ¿no es cierto? No es un ritmo sinusal, no hay. Y seguimos viendo, bueno, la estandarización tenemos aquí, el ABR es negativo, y cuando el ritmo es irregular, recuerden, la frecuencia cardíaca se calcula contando las Rs que hay en 30 cuadraditos. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29 y 30. Ahí contamos cuántas eres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Multiplicamos por 10, nos sale 140. Entonces, esto es la respuesta ventricular, es de 140 latidos por minuto. Entonces, vamos ver el eje positivo isodifásico estaría movido de 60 a 30 grados. Otra cosa que vemos, bueno,
la R no progresa, entonces falta de progresión. La R, la transición se hace recién acá por B4. Buscamos supra o infradesniveles y vemos infradesnivel en D1, D2, A, BL también, y en infradesnivel acá, B4, B5 y B6. Pero tenemos entonces esta irregularidad del ritmo, que no es otra que una fibrilación auricular, ¿no? La R, ritmo de P ausente, la frecuencia dado con una respuesta ventricular media de 140, el eje normal, poca progresión de la R, la irregularidad de las Rs y los infradesniveles. Entonces, claro, es la fibrilación auricular. Vamos a detenernos un momento en el manejo de la presentación clínica. El paciente puede ser asintomático o sintomático, como habla aquí, de palpitaciones, disnea o fatiga, ¿no es cierto? ¿Está hemodinámicamente inestable, se pregunta, o estable? Nuestro paciente está hemodinámicamente estable. Entonces, primero se confirma, ¿no es cierto?, realizando un electro de 12 derivaciones y luego hay que caracterizar al paciente, ¿no es cierto?, que tiene riesgo de evento cerebrovascular, cuál es la severidad de los síntomas, la severidad de la fibrilación auricular y en qué paciente es lo que se ha producido. Para luego pues ir al manejo, ¿no es cierto?, de ver qué se anticoagula para evitar el stroke, cuál es el mejor control de los síntomas y obviamente el manejo de las comorbilidades. Y claro, siempre hay que se controla el ritmo o se controla la frecuencia. Entonces, ¿qué se logra para controlar el ritmo? El objetivo será restaurar la frecuencia de ritmo sinusal, que puede ser con una cardioversión farmacológica o eléctrica, y para mantener un ritmo sinusal y antiarrítmicos profilácticos, ¿no? Controlar la frecuencia, asumiendo que no se pierda la fibrilación. Entonces, el objetivo es solo controlar la frecuencia para prevenir fenómenos embólicos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de controlar el ritmo? Pues la mejoría de los síntomas, mejor tolerancia al ejercicio y la mejoría hemodinámica. Los inconvenientes de cambio son todos los antiarrítmicos tienen efectos secundarios, ¿no es cierto?, con una menor eficacia farmacológica, más costos, mayor número de recurrencias e incluso necesidad de hospitalización. Y al controlar la frecuencia, las ventajas, pues evitar los antiarrítmicos, buscar una mayor eficacia farmacológica, se obtienen menores números de ingresos al hospital, el costo o efectividad es mayor, aunque el riesgo de ictus es similar, ¿no es cierto?, con los antiarrítmicos igual a mortalidad, pero evitamos los inconvenientes. En este caso sería, ¿no es cierto?, que de pronto por la fibrilación crónica se produzca una taquicardia, miopatía o síntomas por sensibilidad de la arritmia y el remodelamiento auricular. Bueno, vamos a ver ahora las cosas que nos quedan también, a veces dudas, ¿no es cierto?, el del patrón de repolarización precoz. En este caso, un varón de 34 años, deportista, con el electro presenta este ritmo sinusal, pero con bradicardia, 48, 350, 100. Entonces, con un PR prolongado de 220 milisegundos sería, pues, un bloqueo AB de primer grado. El ST que vemos aquí, supradesnivelado, ¿no?, y con cavidad hacia arriba, parecido a la pericarditis, pero aquí no nos habla que el paciente haya tenido nada de dolor típico pleurítico, ¿no es cierto?, ni el antecedente de algún proceso respiratorio. Y también estas T's picudas y altas. Entonces, recuerden, ¿no es cierto?, es al final de la onda R y el punto J, este mellamiento, aquí al inicio del punto J, esto es lo que nos da este patrón de repolarización precoz.
que no es infarto. También para recordar, ¿no es cierto?, la patología de la coronaria derecha produce el infarto en la pared inferior del corazón. Entonces se ve en D2, D3, ABF y invertida la imagen especular en D6. Entonces, supradesnivel en D2, D3 y ABF. Y el infarto posterior, ¿no?, también, porque recuerden, esta es una imagen hacia atrás, entonces la de la pared posterior del corazón que se ve en B1. Los cambios se ven solamente en B1, la elevación del ST. En cuanto a la coronaria izquierda, en cambio, recuerden, del tronco de la coronaria sale la rama circunfleja y de ahí la diagonal. Y esta es la descendente anterior. Entonces, si se infarta, de acuerdo a si es el tronco de la circunfleja o la diagonal, entonces se ve las lesiones de D1, ABL, B5 y B6, que es los que miran la cara lateral. Y cuando se infarta la descendente anterior, claro, la afección se da en la cara anterior. Y aquí estamos en D1, B2, B3 y hasta B4. Luego vemos electrocardiogramas que nos presentan sin historia. Entonces, lo único, pues vemos la estandarización, las ondas negativas en ABR, contamos la frecuencia, nos da taquicardia sinusal, positivo. Vemos aquí el eje que se ha movido apenas, está normal. Una P puntiaguda aquí, que recuerden la P pulmonar de crecimiento de la aurícula derecha. Vamos a ver, en B1 hay una R minúscula inicial, una S profunda y una R prima hacia. Entonces, este es un bloqueo incompleto de rama derecha. Es incompleto por el ancho, ¿no es cierto? Cuando no es ancho, entonces es incompleto. Si es ancho, es bloqueo completo. También, entonces, vamos a medir la S de B1 más la R de B6. Entonces, sumamos, ¿no es cierto?, 5, 10 y 4, 14, más tenemos aquí 5, 10, 15, 20, sale 34. Bueno, idealmente, ¿no es cierto?, el Sokolov es 35, pero obviamente ya a partir de 30, y si es que hay otros datos, entonces se considera crecimiento o hipertrofia del ventrículo izquierdo. El crecimiento, si solamente sumaríamos, y daría más de 30 hipertrofia cuando tenemos cambios en el ST y en la onda T. Y una T negativa también que estamos viendo en B5 y B6. Entonces, esta da la imagen de la isquemia subepicárdica más está la depresión del ST, que sería una lesión subendocárdica. Esto se ve en la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y lógicamente es producto de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, si el paciente no tiene angina, pues no es infarto, ¿no? Son cambios de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Obviamente que este es un proceso crónico. En algún momento sobre esto puede ser más fácil que exista un infarto. En otro electro aquí, entonces un ritmo sinusal, bradicardia sinusal, un eje que está normal. Vamos a ver la R, que no hay un crecimiento adecuado, y la transición está hacia B5. Entonces, esto es un signo de crecimiento del ventrículo derecho o dextrorotación del corazón.
Luego vemos en una P, donde en B1, si es que acaso se puede ver una bimodal, que sería crecimiento de la aurícula izquierda si fuera negativo, completa, aquí se ve mejor, si es el modo negativo de B1 es mayor que el modo positivo, indica crecimiento de la aurícula izquierda. La depresión del ST como lesión subendocárdica, ¿no? Y hemos dicho por sobrecarga del ventrículo e hipertrofia. Y también hay extrasístoles, ¿no? Extrasístoles ventriculares y extrasístoles auriculares que no tienen onda P, previa en la P. Entonces, estos cambios también se ven, ¿cierto? Por hipertrofia del ventrículo. Otro caso, una taquicardia sinusal con el eje a 0 grados, la transición también que hemos dicho tardía, que da la dilatación del ventrículo derecho, una P que también está aquí alta y ancha, y aquí negativa, ¿no es cierto? Ven en B1, P negativa, y hemos dicho el modo negativo de la P, crecimiento de la aurícula izquierda, y la P alta es de la aurícula derecha, entonces eso nos da un diagnóstico de crecimiento biauricular. Entonces, asimismo, sumamos la S de B1 con la R de B6 y nos da más de 35, ese sí es el índice de Sokolov de crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, buscamos cambios del ST para ver si hay lesión subepicárdica y que también, ¿no es cierto?, los cambios de la onda T que no se registra aquí, o onda T negativa, son trastornos de repolarización. Y en B6 vemos una imagen R, S, R', ¿no? Y un empastamiento aquí de la S, entonces aunque no es ancho y profundo, pero diríamos como un bloqueo de rama izquierda. Entonces, el diagnóstico probable, en este caso una cardiopatía hipertensiva, puede ser una estenosis aórtica que haya hecho el crecimiento del ventrículo izquierdo, causando también miocardía hipertrófica o cardiopatía isquémica. Entonces, este paciente va a coronariografía. Aquí, en cambio, el ritmo, vamos a ver al final. Si es que hay onda P, y buscamos cíclicamente, ¿no es cierto? Hay onda P, pero la frecuencia está a ratos como arritmia respiratoria, entre 55 y 70 latidos por minuto. El eje normal a 45, y aquí en cambio la transición mediante B1 en B2 ya es isodifásico y en B3 ya es más positiva. Entonces, esta es una transición temprana que se llama, y aquí el corazón está a la izquierda, relevo rotado, que indica dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, sumamos la S de B1 con la R de B3, B4 o B5 también se puede sumar. No es necesario sumar B1 con B6, también se puede ver cuál es la más negativa con la más positiva, y eso nos da igual, ¿no es cierto?, un Sokolov de crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces se concluye que hay una hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo, y el diagnóstico probable es una cardiopatía hipertensiva. Bueno, como ahora pues hay todo un adelanto tecnológico, ustedes sí tienen a disposición, ¿cierto?, estas aplicaciones para sus teléfonos móviles. Entonces ustedes bajan la aplicación, le toman la foto al electro y ya tienen el diagnóstico. Claro, eso pero eso obviamente es una facilidad técnica, tecnológica, pero siempre los conceptos deben ir a la par de la clínica, ¿no? Estos son instrumentos que nos ayudan a tener a veces más precisión
pero obviamente la decisión siempre le dirá, ¿no es cierto? Eh, no, probablemente le diga electrocardiograma anormal, necesita la verificación. Entonces ahí es cuando uno tiene que volver y acordarse de todo lo aprendido. Les agradezco por la atención y estoy presto a cualquier pregunta que deseen hacer. Muchas gracias, doctor. No sé si es que tenemos preguntas. Vuelvo a un poco a hacer el recordatorio del tema de las tareas. Les escribí al chat algunos mensajes para la recepción de tareas. Si es que no hubiera preguntas, pues agradecerle al doctor Cisneros por todo su apoyo, aporte a estos cursos. Y pues no sé si tiene algún comentario final antes de despedirnos para dar paso a Santiago Obando. Bueno, pues siempre es muy placentero poder transmitir los conocimientos y espero que hayan logrado asimilar lo mejor posible. Esto es de utilidad y la práctica es lo que nos da la experticia. No hay que decaer en eso, todos los días aprendemos algo, todos los días vemos. Mientras más pacientes veamos, mientras más electros veamos, mejores profesionales seremos. Les agradezco por todo y ha sido un gusto poder compartir con ustedes estas 4 semanas. Gracias, doctor. Mil disculpas, doctor. No sé si es que le podemos solicitar, nos piden hacer una breve recordatorio del tema de la repolarización precoz antes de cerrar la presentación, por favor. Muchas gracias. Ya le vamos. Aquí está. La repolarización, recordarán, ¿no es cierto? En donde vemos el ST se encuentra supradesnivelado con una concavidad hacia arriba y la T picuda, pero el diagnóstico está aquí en este punto. Nosotros hemos dicho, al final de la onda R y en el inicio del punto J hay una muesca, un mellamiento. Esta es la característica de la repolarización precoz, ¿sí? Y claro, hemos dicho que esto es parecido a los cambios que se ven en la pericarditis aguda, ¿no es cierto? Bien parecido. Pero claro, la clínica es lo que nos diferencia. El paciente con pericarditis pues tiene el antecedente y claro, si yo veo un paciente con dolor torácico de tipo pleurítico y este electro, digo, pues pericarditis. Pero si el paciente no tiene esa clínica, entonces y encuentro este mellamiento aquí al final de la R y el inicio del segmento Z en el punto J, esta es la repolarización precoz. Muchas gracias, doctor. Igual le agradece Carlos Andrés. Nuevamente reitero el agradecimiento